Me llamo Daniela Vargas. Tengo 66 años. La gente suele describirme como práctica, tal vez demasiado serena para mi propio bien. Antes lo tomaba como un cumplido. Después de 4 décadas en mercadotecnia y 22 años de matrimonio con Miguel, había aprendido a mantener la cara firme, incluso cuando el techo goteaba o los números no cuadraban. Pero esa tarde de martes en la avenida Revolución, el universo decidió poner a prueba mi serenidad. El coche no dio señales. De pronto el Subaru ronroneaba por la llovizna de Guadalajara. Al siguiente el motor tosió, las luces del tablero parpadearon y la dirección se endureció como soga helada. Me orillé junto a una cafetería, puse la palanca en parque y escuché el silencio que siguió. La lluvia repiqueteaba contra el parabrisas lenta y deliberada como alguien tocando para que lo dejaran entrar. Intenté el encendido otra vez. Nada más que un suspiro ronco. Claro, dije en voz alta, porque hablarle a las máquinas siempre ha sido mi forma de sobrellevar las cosas. Claro que te mueres hoy. Llamé al servicio de grúa, les di mi ubicación y me dijeron que serían aproximadamente 45 minutos. Esa frase tan calmada, tan incierta, sonó como un reto. Me recosté y vi a la gente apurarse bajo sus paraguas, la ciudad brillando gris y mojada. Entonces las puertas giratorias del edificio de oficinas al otro lado de la calle se abrieron y salió Miguel. Al principio sentí alivio. Tal vez tenía una junta cerca, tal vez el destino me regalaba un aventón a casa. Agité la mano a través de la lluvia, medio sonriendo. Pero Miguel no me vio. Ni siquiera miraba alrededor. Su brazo rodeaba la cintura de una mujer atrayéndola bajo un paraguas compartido. Entrecerré los ojos contra la llovizna. Su cabello me era familiar, un castaño que había admirado en la cena de Acción de Gracias. Giró la cabeza y vi el rostro que me congeló el aliento. Teresa, mi nuera. Por un segundo mi mente se negó a saquear la escena. Miguel inclinó la cabeza hacia ella, susurrándole algo que la hizo reír. La risa era suave, cómplice. Su mano bajó más por la espalda de ella y ella no se apartó. El paraguas se ladeó, encuadrándolos como una foto que nunca quise que existiera. El ruido de la ciudad se apagó. Hasta la lluvia pareció detenerse. Me quedé ahí oculta tras el vidrio empañado de mi coche muerto, sintiendo cómo el suelo se movía bajo todas las certezas que había construido. Mi primer instinto fue incredulidad. El segundo, humillación. Un calor casi físico subiendo por mi cuello. Una mujer de mi edad se supone que es invisible en momentos así, a salvo del drama de la infidelidad. Quise apartar la vista, pero no pude. Seguí mirando, esperando que la ilusión se rompiera. No lo hizo. Saqué el celular queriendo llamarlo, exigir una explicación, algo. En cambio, abrí la cámara. Reflejo, tal vez. O instinto de supervivencia. A través del parabrisas agrietado angulé el teléfono para que mi reflejo flotara en primer plano, la lluvia rayando mi cara, los dos claros detrás de mí, bajo ese paraguas ridículo. Clic. El sonido me sorprendió hasta a mí. La foto apareció en la pantalla irreal y perfecta, en su crueldad. La sonrisa de Miguel, la mano de Teresa en su pecho, y mi propia cara atónita mirándome de vuelta. Podía oír la voz de Elena en mi cabeza, mi amiga más antigua, mi amiga abogada, diciendo: «Siempre guarda registros». Una vez me reí de ella. Ahora no parecía tan gracioso. Al otro lado de la calle giraron hacia un coche estacionado todavía cerca, todavía ajenos. Mi celular vibró en mi mano con un mensaje de: «Miguel, CNI a las 7. Tal vez llegue tarde, junta con cliente. Junta con cliente». Casi me reí, pero el sonido salió hueco. Guardé la foto y escribí un mensaje corto al chat familiar, los dedos firmes, de un modo que mi corazón no lo era. Miren a quién me topé en el centro. Presioné enviar. La foto salió una piedrecita digital lanzada a un estanque muy quieto. Dejé el celular boca abajo en el asiento del copiloto y me recosté, viendo cómo empezaban las ondas.
para cuando las luces amarillas de la grúa convirtieron la lluvia en oro. Ya sabía que la vida que había conocido había terminado, y que yo no había terminado de manejar todavía. La foto brillaba en la pantalla de mi celular suave como una confesión que no quise escribir. La miré mucho rato oyendo solo la lluvia y el murmullo bajo del tráfico de Guadalajara. No era arte, pero era prueba granosa inclinada sin planear. Mi reflejo en el parabrisas, la mano de Miguel, en la espalda de Teresa. El paraguas flotando arriba como un sello de secreto. Mis dedos flotaron sobre la pantalla temblando, pero decididos. 22 años de matrimonio me habían enseñado contención. 22 segundos de traición la borraron. Antes de pensarlo toqué la flechita y la envié directo al chat familiar de los Vargas. El pie de foto fue corto. Miren a quién me topé en el centro. En cuanto se envió el mensaje, dejé el celular boca abajo en el asiento del copiloto. Pasó un latido. 2. Luego empezaron las vibraciones. Bip, bip, bip. La primera fue de Rafael, mi hijo, nuestro único hijo. «Mamá, ¿qué es esto?» Luego otra más fuerte. «Mamá». No respondí. La grúa todavía estaba ya 15 minutos y yo quería silencio aunque el celular se negara a dármelo. El nombre de Miguel parpadeó, después su foto de contacto, él, sosteniendo una caña de pescar en el lago de Chapala, sonriendo como el hombre que creí casarme. Lo dejé sonar hasta que paró. Luego vino Cora, su hermana, la que nunca tragó sus explicaciones suaves. Lo sabía. Te dije que estaba muy callado últimamente. Su siguiente mensaje fue un simple corazón de esos que se mandan cuando las palabras no alcanzan. Otro bip, Teresa. «Señora Vargas, por favor, no». El mensaje se cortó a medias, luego vino otro. «Usted no entiende». Ay, sí, entendía. Entendía de un modo que hacía que mi pulso se ralentizara en vez de acelerarse. Más vibraciones. Mi celular patinaba por el asiento de cuero, agrietado como si estuviera vivo. Para el quinto bip, lo volteé de nuevo. «Rafael». «¿Qué pasa, papá? Dice que está en una junta». «¿Por qué está Teresa con él?» «Miguel, Daniela». Contesta el teléfono. Ahora, los mensajes se apilaban como dominos. Me imaginé la onda viajando por la familia, Rafael desconcertado, Cora vindicada, Miguel en pánico, Teresa buscando palabras, todo expandiéndose porque yo había decidido por una vez en la vida no tragarme la verdad en silencio. Afuera la lluvia se hizo más fuerte, tamborileando en el cofre. Bajé la ventana 1 centímetro, respirando ese olor metálico del pavimento mojado. Mi corazón ya no latía fuerte. Estaba ahí firme y extrañamente calmado. Cuando la grúa llegó al fin, sus faros cortaron la llovizna como 2 ojos acusadores. El conductor, un chavo de apenas 30, tocó mi ventana. «¿Está bien, señora?» Asentí. «Perfecto». El coche se murió nomás. Me miró, tal vez oliendo la mentira, luego se puso a enganchar el Subaru. Lo vi en el espejo, su chaleco naranja parpadeando en la penumbra. La normalidad de todo me calmó. Cadenas de acero. Zumbido de diésel. Problemas simples con herramientas simples. Mi celular vibró otra vez. Esta vez era una llamada de Miguel. La rechacé. Luego sonó de nuevo. Rechazada. A la tercera al fin deslicé y levanté el teléfono a medias antes de parar. Podía oír su voz a través de la lluvia ahogada y cortante. «Daniela, por favor». «Lo que sea que creas que viste, presioné colgar». No necesitaba explicaciones gritadas sobre estática. Cuando miré de nuevo al edificio ya se habían ido. La banqueta estaba vacía salvo por un paraguas perdido que rodó al arroyo. Su mango sobresalía del agua como un signo de interrogación. El conductor subió a la cabina y me hizo seña de subir. «Suba. La dejo donde necesite». Guardé mi bolsa y el celular, subí a la cabina y me abroché el cinturón. El calentador soplaba aire caliente que olía leve a gasolina. «Al Applebee's en Revolución», dije. «Cerca del puente». Alzó una ceja pero asintió. «Está lejos para esperar una grúa». «Reunión familiar», dije. El trayecto duró 15 minutos.
Tiempo para que la lluvia aflojara, tiempo para que mi celular se iluminara con 23 mensajes perdidos y 9 buzones de voz. No abrí ninguno. En cambio, volví a la foto agrandándola hasta que los píxeles se borraron. La mano de Miguel, la sonrisa de Teresa, mi propio reflejo entre ellos rayado fantasmal, pero presente. Por primera vez en años me miré y no vi a la esposa cuidadosa, ni a la mujer que alisaba los errores de Miguel. Vi a alguien más. Alguien que al fin dejó de fingir que no veía lo que tenía enfrente. Para cuando la grúa entró al estacionamiento, la lluvia había parado. El aire olía a asfalto húmedo y al dulzor leve de flores de bugambilia de los árboles de la calle. El conductor ofreció esperar, pero le dije que no. Quería estar sola un rato. Bajé al pavimento mojado y vi las luces traseras desvanecerse en el tráfico. Mi celular vibró una vez más. Rafael, otra vez. Mamá, por favor, contesta. ¿Qué pasa? Escribí despacio cada palabra deliberada. Ven al Applebee's a las 5. Reunión familiar. Luego bloqueé la pantalla, guardé el celular en el bolsillo y caminé hacia el brillo de las ventanas del restaurante, donde la siguiente parte de mi vida ya me esperaba. Para cuando entré al Applebee's, el lugar olía a cebolla frita y limpiador de limón. La anfitriona sonrió y ofreció una mesa junto a la ventana, pero pedí una metida en el rincón. Necesitaba distancia del mundo, aunque fueran unos metros. El asiento de vinil suspiró cuando me deslicé dejando el celular en la mesa, como un testigo en el que no estaba segura de confiar. La pantalla se iluminó antes de que abriera el menú. Rafael otra vez. Mamá, por favor. ¿Qué pasa? Otro llegó segundos después. Papá no contesta. Teresa tampoco. Mandaste esa foto. ¿Qué significa? Casi podía oír su voz en esos mensajes, la misma que a los 5 años preguntaba si los monstruos eran de verdad. Quería protegerlo, pero no había forma suave de explicar que los monstruos ahora eran adultos. Escribí una respuesta, la borré, y dejé el celular otra vez. La mesera apareció toda pecas y alegría nerviosa. ¿Algo de tomar té caliente? Dije. Con limón. Cuando se fue, miré al estacionamiento. El reflejo de mi cara me devolvió la mirada en la ventana oscura, cansada pero firme. Por primera vez en horas, respiré hondo. El celular vibró de nuevo. Cora esta vez. Lo sabía. Ha estado muy callado últimamente. ¿Qué hizo Daniela? Antes de contestar llegó otro mensaje. Dime la verdad. Sabes que te cubro las espaldas. Sonreí a pesar de mí. Cora podía convertir el caos familiar en deporte, pero su lealtad era de hierro una vez que elegía bando. Luego una llamada de Miguel. Vi su nombre pulsar en la pantalla hasta que paró. 10 segundos después sonó otra vez. Bajé el volumen y lo dejé vibrar contra la mesa. Llegó el té, el vapor curvándose entre el celular y yo. Revolví el limón, el tintineo leve de la cuchara, el único sonido en la mesa. Los mensajes seguían llegando más rápido ahora, como lluvia golpeando un tejado. Rafael, papá dice que es un malentendido. Por favor, dime que lo es. Cora miente. ¿Verdad, Rafael, otra vez? Mamá, por favor, dime que es verdad. Tomé un sorbo de té, el calor picándome la lengua. Afuera la lluvia había bajado a neblina. La ciudad parecía casi en paz, aunque mi celular parpadeaba como una tormenta en miniatura. Luego vino el silencio. Ni bip, ni timbre. Solo lo bastante quieto para notar mi propio latido. Debería haber sentido alivio, pero en cambio sentí la pausa antes de otra ola. Vino de Teresa. Un solo mensaje. Señora Vargas, lo siento. Nada más. Ni explicación ni negación. Solo esas 3 palabras limpias y sin sangre en la pantalla. Las miré hasta que las letras se borraron. Mis manos estaban firmes, pero mi garganta se cerró alrededor de algo filoso. Quise odiarla, pero la emoción que subió no fue rabia. Fue incredulidad, cruda y delgada. El celular se iluminó con otra llamada entrante. Miguel. Lo dejé sonar, luego escribí una sola frase al chat grupal. La misma para todos. Hablamos a las 5. Applebee's en Revolución. Son puntuales.
En cuanto presioné enviar, dejé el celular boca abajo y cerré los ojos. A mi alrededor la gente reía, pedía hamburguesas, brindaba con vino barato. La vida normal seguía y eso era lo más raro de todo. La mesera volvió con la cuenta que no pedí. «Tómese su tiempo», dijo suave oliendo algo que no podía nombrar. Asentí terminando el último sorbo de té. Mi reflejo en la ventana se veía distinto, ahora más vieja sí, pero más claro. Había pasado décadas manteniendo la paz alisando bordes, fingiendo que las tormentas se podían ignorar. Esa noche, ese hábito se había ido. Afuera una puerta de coche azotó. En la distancia, un trueno rodó bajo por el río Santiago como advertencia de lo que venía. El conductor de la grúa prometió volver en media hora con los papeles, así que esperé en la luz tenue del estacionamiento del restaurante. El brillo neón del letrero de Applebee's parpadeaba contra el asfalto mojado, pulsando rojo y verde como un latido lento. Mi taza de té todavía humeaba leve en mi mano, aunque la lluvia había empezado de nuevo delgada como hilo. Me senté en la banqueta junto al Subaru, el cofre salpicado de gotas. Se veía agotado como yo. Pensé en los miles de kilómetros que habíamos recorrido juntos, cada ida al mercado, cada viaje nocturno de regreso de la costa. Miguel siempre decía que el coche era confiable. Me pregunté si alguna vez usó esa palabra para mí. El celular vibró otra vez, pero no lo revisé. Todavía no. No estaba lista para enfrentar la tormenta detrás de la pantalla. En cambio, abrí mi correo y busqué el rastro de papel que contaría su propia historia. Miguel era descuidado con la tecnología. Siempre dejaba huella en algún lado. Empecé con nuestra cuenta bancaria conjunta. Las transferencias saltaron de inmediato, pequeñas al principio, luego más grandes, redondas, que no encajaban en nuestro ritmo habitual. 2.000 pesos por una cena con cliente. 4.000 por gastos de consultoría. Luego una que me congeló el dedo a media pantalla, 27.000 pesos a un hotel cerca del centro, a menos de 1 kilómetro de donde los vi. La nota decía: conferencia de negocios. Claro, murmuré, mi voz lo bastante baja para perderse bajo la lluvia. Conferencia de negocios para 2. Cada transacción era una migaja llevándome más adentro del bosque del engaño. Tomé capturas una tras otra, nombrando cada archivo con precisión callada. Cena 1. Hotel 2. Joyería 3. Una mente de mercadotecnia. Aprende temprano a etiquetar el caos. Esa noche, ese entrenamiento se sintió como armadura. Las luces de la grúa aparecieron de nuevo brillando ámbar al doblar la esquina. Vi acercarse el camión y me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. En algún punto entre la traición y la espera, algo dentro de mí se había endurecido, no en amargura, sino en resolución. El conductor, el mismo chavo de antes, se asomó por la ventana. «Todo bien, señora. Ya enganché y guardé su coche». «Todo bien», dije poniéndome de pie. «Gracias por volver», asintió. Me dio una media sonrisa cortés y se fue. El sonido del motor se desvaneció en el zumbido de llantas mojadas en la carretera. Guardé el celular en el bolsillo del abrigo y miré las nubes rodando bajas por el cielo de Guadalajara. Mi reflejo brillaba leve en la puerta del coche. Una mujer mojada por la lluvia. El cabello pegado a las mejillas. Los ojos más firmes que en todo el día. Miguel una vez me dijo que era demasiado serena, que nunca perdía el control. Tal vez confundió control con debilidad. Tal vez todos lo hicieron. Me limpié el agua de la cara y tomé una última foto, solo el estacionamiento vacío, el coche descompuesto y la calle oscura más allá. Prueba de dónde empezó el final. Luego giré hacia las luces de la ciudad, mi abrigo pesado de lluvia, pero mi espina por primera vez en años sin doblar. A las 5 la lluvia se había vuelto neblina lo bastante delgada para difuminar las luces de la calle, pero pesada para empapar los bordes de mi abrigo. El letrero neón del restaurante zumbaba leve sobre la puerta cuando entré de nuevo, esta vez no como cliente, sino como la
La arquitecta callada de un ajuste de cuentas. La anfitriona me reconoció de antes. De vuelta, preguntó con sonrisa cortés. Sí, dije. Cena familiar. Para 6, por favor. Sus cejas parpadearon, pero me llevó a una mesa de rincón con vista amplia del salón. El asiento de vinil todavía estaba tibio de la gente de la tarde. Me deslicé y pedí otra taza de té. Parecía lo único que todavía tenía sentido, algo simple, controlable, una bolsita y una cuchara. Revisé el celular. Rafael había escrito 20 minutos antes. En camino, mamá. Tráfico en la 5 es un desastre. Mi estómago se anudó de alivio y culpa. No se merecía esto el espectáculo, el desamor, pero también merecía saber la verdad. A las 5:20 entró todavía con la sudadera de la universidad, el cabello húmedo por el clima. Sus ojos buscaron el salón hasta verme. Se veía más grande que esa mañana, del tipo de grande que viene al darse cuenta de que los padres son humanos después de todo. Mamá dijo suave al deslizarse en el asiento frente a mí. ¿Qué pasa? Le pasé el menú primero solo para ganar unos segundos. Esperemos a todos, dije. Llegan pronto. Frunció el ceño. ¿Todos quién? Antes de contestar, la puerta se abrió de nuevo. Entró Miguel sacudiéndose la lluvia del abrigo. Nos vio de inmediato y se congeló como venado en faros. Un segundo después, Teresa apareció detrás pálida y dudosa, las manos apretadas alrededor de la correa de su bolsa. La cabeza de Rafael giró despacio hacia la entrada. Cuando cayó en cuenta, lo sentí temblar como escalofrío. Mamá susurró la voz quebrada por «Favor, dime que esto no es real». No respondí. Algunas verdades tienen que llegar en silencio. Cora llegó después, su cabello rojo, húmedo y encrespado, su energía filosa como siempre. Vio a Miguel y Teresa y murmuró. Bueno, esto va para estar bueno antes de marchar directo a nuestra mesa. Miguel carraspeó. Daniela, ¿podemos tal vez en privado? Aquí está lo bastante privado. Dije. Mi voz estaba calmada pareja. Siéntense. Lo hicieron a regañadientes. Teresa se sentó junto a Rafael, aunque el espacio entre ellos bien pudo ser un cañón. La mesera se acercó, los ojos muy abiertos, oliendo algo raro, pero lo bastante profesional para no decir nada. Tomó nuestros pedidos: botanas para la mesa, palitos de mozzarella, té helado, agua. No esperaba que nadie comiera. El silencio que siguió fue frágil. Rafael nos miró a todos, confusión y temor mezclados en su cara. «Dijiste que era un malentendido», le dijo a Miguel. «Papá, dime que es verdad». La mandíbula de Miguel se movió, pero no salió sonido. Teresa miró sus manos, los nudillos blancos. Cora rompió primero. «¿Sabes?», dijo seca. «Pensé que había visto todo tipo de dramas familiares en esta ciudad, pero este se lleva el premio». Cora, advertí, pero mi voz carecía de fuerza. Lo absurdo de todo flotaba como humo, mi marido, mi nuera, mi hijo tratando de sostener los bordes de la realidad. Al fin Miguel habló. «Esto no es lo que parece». Reí una vez, callada y cortante. «Ya lo dijiste antes. ¿Recuerdas afuera de la Torre Chapultepec?» Los ojos de Teresa se abrieron. «Estaba ahí. Ahí estaba ahí», dije. «Butaca de primera». Toqué el celular boca abajo en la mesa. Y todos los demás también. Rafael inhaló fuerte. «¿Quieres decir la foto?», dije. «Sí, fui yo». Las palabras cayeron pesadas sin necesidad de explicación. Rafael miró la mesa, la comprensión asentándose como peso que no estaba hecho para cargar. Cora estiró la mano y apretó la suya. La mesera volvió con la comida, dejando los platos con cuidado, sin mirar a nadie. El olor a queso derretido llenó el silencio. «Coman», dije callada. «Van a necesitar fuerza para lo que viene». Rafael levantó los ojos hacia mí, herido, asustado, pero todavía buscando guía. Le di lo único que me quedaba: firmeza. Cualquier tormenta que viniera, al menos uno de nosotros se mantendría de pie. La puerta sonó de nuevo detrás de mí, pero no giré. Ya sabía quién había llegado. Beatriz, la mamá de Miguel, puntual, como siempre lista para ver el desmoronamiento de la vida cuidadosa de su hijo. Miguel fue el primero en romper el silencio. «Daniela, por favor», dijo bajando la voz como si el volumen pudiera hacer creíble una mentira. «Esto no es lo que parece»,
Lo has entendido todo mal. Doblé la servilleta de papel en mi regazo y lo miré a los ojos. Debería ser más específico, dije. Hay mucho que podría estar entendiendo mal. Tal vez empieza con cuál parte tu mano en la espalda de Teresa, o los cargos del hotel. Parpadeó. Las palabras lo tomaron desprevenido como cachetada que no vio venir. Rafael se encogió. El aliento de Teresa se cortó tan suave que casi se perdió bajo el murmullo del restaurante. Mamá, susurró Rafael, la voz cruda. ¿Qué cargos de hotel saqué de mi bolsa un montón ordenado de recibos impresos, doblados una vez, bordes alineados? Había pasado la mañana en casa imprimiéndolos de nuestra cuenta conjunta, transacción tras transacción. Estos dije dejándolos en la mesa. Tal vez los recuerdes, Miguel. 2 noches en el Marriott del Río en abril. La misma semana que dijiste que estabas en un seminario de clientes. 3 más en mayo, todas a tu nombre. Y esta deslicé el papel de arriba hacia él. 27,000 pesos en el Gran Chapultepec. El día antes del Día de las Madres. La mano de Teresa tembló en su vaso de agua. Eso no empezó, pero la voz se le quebró. Miguel interrumpió inclinándose susurrando urgente. Daniela, no hagas esto aquí. ¿Dónde más quisieras hacerlo?, pregunté. Llevamos años haciéndolo a tu modo, cenas calladas, silencios educados fingiendo no notar las horas perdidas. Esta noche lo hacemos en una mesa a la vista. Terreno parejo por una vez. Cora, sentada junto a Rafael, cruzó los brazos y se recostó su tono como hielo seco. Me parece justo. Beatriz nos miró a todos horrorizada. Miguel, dime que está equivocada. Por favor. La boca de Miguel se tensó. No es lo que piensan. Teresa y yo estábamos trabajando en un negocio inmobiliario. ¿Qué explica el cargo de champán? Dije. Y los 2 boletos para el teatro degollado. Señalé otra línea en el estado de cuenta. Siempre te gustó la música, aunque no recuerdo la última vez que me invitaste. La cara de Rafael se puso blanca. Empujó su silla hacia atrás y se puso de pie. Papá. Dime que no lo hiciste. No lo empezó. Miguel luego paró. Miró a su hijo, luego a Teresa. Sus ojos se llenaron, pero no dijo nada. El silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Tomé mi té, la taza tibia contra mis dedos. Sabes, dije callada, pasé décadas defendiéndote. Cada junta tardía, cada viaje cancelado, cada rumor. Pensé que lealtad era amor. Resulta que era solo ceguera. La compostura de Miguel se resquebrajó. Nos estás humillando en público. ¿La decencia pública es tu preocupación ahora? Mi voz se mantuvo calmada. Los crímenes privados siguen siendo crímenes, Miguel. Me lo enseñaste cuando pillaste a Rafael mintiendo sobre una ventana rota. Dijiste que el carácter era lo que hacías cuando nadie miraba. Teresa estiró la mano hacia el brazo de Rafael. Rafael, lo siento tanto. Se apartó. No dijo. Aquí no. Su voz llevaba el tipo de desamor que no grita, se hunde. Miguel abrió la boca de nuevo, pero Beatriz se levantó primero. «Basta», dijo cortante. «No puedo ver esto». Sus ojos se posaron en mí brillosos. Yo crié a un hijo, pero tú criaste a un marido. Parece que una de nosotras falló. Salió dejando su plato intacto y su orgullo atrás. Junté los papeles en un montón ordenado. Miguel no se movió. Teresa miró su regazo. Las manos de Rafael se cerraron a los lados. Los palitos de mozzarella se habían enfriado. Nadie habló de nuevo por mucho rato. Afuera la lluvia empezó otra vez golpeando la ventana como si tuviera algo más que decir. La mañana después de Applebee's, el aire en la casa se sentía hueco como un escenario, después de que termina la obra, y el público se va. Preparé café por costumbre, lo vertí en la taza favorita de Miguel, y luego lo tiré al fregadero. La pequeña rebelión me afirmó. Mi celular vibró en la encimera. Cora. Yo tampoco pude dormir. Llámame. Cuando contesté, su voz salió clara y cortante. Todavía tienes acceso a las cuentas conjuntas, ¿verdad? Sí, dije ya inquieta. ¿Por qué?
Porque si ha estado moviendo dinero para hoteles y regalos, eso no es el final. Hombres como Miguel nunca paran en mentiras personales. También esconden cosas en los libros. Sonreí leve. Siempre pensaste como detective. Piensa como alguien que se casó con uno, dijo. Agarra tu laptop. Vamos a seguir el dinero. Me senté en la mesa del comedor, la luz del sol filtrándose por las persianas en rayas delgadas y acusadoras. Mi laptop zumbó al encender. Cora me guió por las pantallas nuestra cuenta de cheques, ahorros conjuntos, el portafolio de inversiones que Miguel manejaba. Al principio parecía normal pagos de hipoteca, compras de supermercados, servicios. Pero bajo la rutina detalles pequeños empezaron a destacar. ¿Ves esas transferencias?, dijo Cora. Mismo día cada mes. Mismo monto redondo, 5.000 exactos. ¿A dónde va? Haz clic en la línea. Apareció un número de cuenta nuevo. No era de los nuestros. Lo copié y busqué en correos viejos. Nada. Luego revisé los mensajes de Miguel en nuestra iPad, compartida, la que olvidó que todavía se sincronizaba en la nube. Ahí lo vi, un correo a un consultor financiero. Asunto: Walker Landry Holdings, S.A. de C.B. Cora, susurré. Empezó un negocio. Su silencio se alargó lo suficiente para oír el zumbido de mi refri. Walker Landry, dijo al fin. Landry como... El apellido de soltera de Teresa, sí. Abrí el documento adjunto. Un certificado de registro de 3 meses atrás. Ambos nombres listados como socios administradores. Y nuestra dirección de casa, mi casa, usada como sede del negocio. Cora soltó un silbido lento. No solo tiene una affair, Daniela. Está lavando su propia estupidez a través de bienes raíces. La bilis subió a mi garganta. Seguí scrolleando. Una cuenta nueva abierta, Tatich, a nombre de la empresa, sembrada con varios depósitos, 10.000, luego 25.000, luego otros 10. Todos retirados de nuestros ahorros conjuntos en incrementos lo bastante pequeños para parecer normales, pero juntos contaban una historia. Usó fondos maritales, dije callada, para empezar una empresa con ella. Eso es motivo de mala conducta financiera, dijo Cora. Necesitas una abogada. Lo haré, prometí. Pero primero documento todo. Empecé a guardar archivos, cada captura etiquetada con cuidado. Transferencia 1. Registro S.A. Correos. Depósitos. El ritmo de eso me afirmó. Cada clic, cada etiqueta reconstruía un sentido de control que no sabía que había perdido. Cuando terminé, envié la carpeta a mi correo personal y otra a una nube solo mía. Miré alrededor del comedor la foto de nuestra boda todavía colgando sobre la repisa, la mesa donde una vez hicimos cenas de acción de gracias. Todo se veía igual, pero nada estaba intacto. Cora rompió el silencio de nuevo. ¿Estás bien? Sí, dije. Mejor que ayer. Bien, porque esto ya no es solo desamor. Es robo. Tenía razón. La traición había evolucionado. Ahora tenía estados de cuenta, números de ruta, firmas. Después de colgar me quedé ahí mucho rato, el silencio pesado pero ya no asfixiante. Imprimí una copia del certificado del negocio y lo pegué con un imán en el refri. A Miguel siempre le gustaba presumir sus éxitos. Ahora los vería enmarcados en vergüenza. La cafetera siseó suave detrás de mí, todavía medio llena. Vertí una taza fresca y me paré junto a la ventana viendo la lluvia rayar el vidrio. Por 22 años creí que la confianza era invisible. Ahora sabía más, dejaba un rastro de papel. Y yo había terminado de fingir que no lo leía. Esa noche la casa crujió como siempre con la lluvia, pero los sonidos se sentían distintos, más vacíos, como si hasta las paredes contuvieran el aliento. Me senté en la sala con las luces apagadas, el brillo de los faroles de la calle derramándose por el piso de madera. El silencio apretaba cerca, espeso y paciente. En la mesa de centro yacía la carpeta que había armado todo el día, impresiones, capturas, notas en mi letra. Prueba de lo que tanto me esforcé por no ver. Cada página se veía demasiado limpia para lo que contenía. La traición debería ser desordenada, pensé. Pero esto estaba organizado.
A un lado una foto enmarcada de Miguel y yo de nuestro 20º aniversario se inclinaba un poco torcida. La tomé. Sonreíamos en la costa de Nayarit Viento, en el cabello su brazo alrededor de mi hombro. Recordé la sensación de ese momento, la certeza firme de pertenecer. Recordé pensar que ya habíamos sobrevivido a todo lo que la vida podía lanzarnos. Pasé un dedo por el vidrio. Se suponía que eras mi calma, susurré. No mi lección. Las lágrimas vinieron entonces calladas pero profundas. No el tipo salvaje de duelo este. Era lento como lluvia, encontrando cada grieta. Pensé en los años que le di las cenas, las bromas compartidas, los 1000 pequeños perdones que arman un matrimonio. Ya no lloraba al hombre. Lloraba a la mujer que creyó en él. Después de un rato me puse de pie, me limpié la cara y fui a la cocina. El reloj sobre el fregadero marcaba pasada la medianoche. Preparé una taza fresca de café, el olor amargo llenando el cuarto, anclándome. El duelo tenía su lugar, pero había vivido demasiados años manejando crisis como para no reconocer el siguiente paso cuando lo veía. Tomé un sorbo largo y abrí mi laptop de nuevo. La carpeta brillaba en el escritorio como promesa callada. Si Miguel quería una guerra en secreto, yo pelearía a plena luz con documentación, precisión y la clase de paciencia que gana. En algún punto entre el desamor y la resolución, encontré una calma extraña. No estaba rota. Estaba despierta. A media mañana la lluvia se había ido dejando la calle afuera resbalosa y brillante como vidrio. No había dormido más que unas horas, pero el cansancio ya no se sentía como peso, se había vuelto una clase de claridad. Preparé café fuerte. Me senté en la barra de la cocina y abrí mi laptop. La carpeta de ayer esperaba en la pantalla como confesión inconclusa. Escribí Registro de Empresas de Jalisco en la barra de búsqueda. Mis dedos se movieron con propósito, aunque parte de mí todavía esperaba no encontrar nada. Entré el primer nombre que se me ocurrió, Miguel Vargas. Los resultados cargaron lento cada línea, una revelación callada y pequeña. Ahí estaba. Vargas y Hart, Bienes Raíces S.A. de CB, registrada 3 meses atrás. La dirección listada mi casa. Por un momento solo pude mirar. Scrolleé abajo leyendo el resto. 2 socios administradores, Miguel Vargas y Teresa Hart. El apellido de soltera de mi nuera. El cuarto se inclinó un poco y tuve que agarrar el borde de la barra. Ni siquiera se había molestado en esconderlo, no de verdad. Había tomado nuestro apellido familiar, el de ella, y los cosió juntos como insignia grotesca de sociedad. Y usó mi dirección. Hice clic en los documentos de registro. Había firmas digitales todas limpias y ordenadas con marcas de tiempo idénticas. Debió armarlo desde su computadora de oficina, la que le ayudé a comprar el año pasado cuando su laptop vieja al fin se rindió. Recordé el día que llegó, qué orgulloso estaba desempacándola, cómo me paré a su lado, sonriendo sin saber que la misma máquina se usaría después para formalizar su traición. Scrolleando más encontré el propósito del negocio declarado: desarrollo inmobiliario e inversión en propiedades. Leí las palabras 2 veces. No era solo una FER, era una empresa, una fusión de engaño sellada con firmas y una dirección de correo compartida. Imprimí todo. Página tras página salió de la impresora, cada una nítida, innegable. Las ordené en la mesa del comedor: registro, detalles de propiedad, prueba de dirección. El sonido del papel apilándose ordenado se sintió extrañamente satisfactorio, como el ritmo callado del control regresando. Luego vino otro pensamiento: Hart. ¿Por qué ese nombre dolía más ahora que antes? Recordé cómo Teresa se había reído una vez al respecto, diciendo que le gustaba cómo su apellido hacía todo sonar profesional. Lo dijo en una cena en esta misma mesa. Yo la había felicitado por su ambición. Dios me ayude, la animé. Me puse de pie caminando. El reloj de la cocina tic-tac firme e indiferente. Afuera un camión de correos pasó retumbando
y me di cuenta de que temblaba no de enojo, sino de la comprensión repentina y terrible de que no solo me había engañado. Había construido algo con ella, ladrillo por ladrillo, firma por firma, todo mientras se sentaba a mi lado, en la misma casa tomando el café que yo preparaba cada mañana. Mi celular vibró. Un mensaje de Cora. ¿Encontraste algo nuevo? Tomé una foto del montón de documentos y se la envié. Encontré la S.A. Vargas & Hart Bienes Raíces. Nuestra dirección. Ambos nombres. Su respuesta llegó rápido. Eso no es solo traición personal, Daniela. Eso es fraude. Miré sus palabras. Fraude. El sonido se asentó en mis huesos. Algo frío pero filoso reemplazó el dolor en mi pecho. Junté los papeles en una sola carpeta, etiquetando el lomo Evidencia parte 2. Luego vertí otra taza de café negro y fuerte. El primer sorbo me quemó la garganta, pero no retrocedí. Todo estaba ahí, en blanco y negro. Registro público. Firmado, sellado, innegable. Mi matrimonio no solo estaba roto, había sido archivado, notariado y registrado para lucro. Y ahora yo tenía prueba. La oficina de Elena Ruiz estaba en el cuarto piso de un edificio de ladrillo cerca del centro de Guadalajara, metida entre una florería y una agencia de seguros. De afuera parecía modesta, pero adentro el aire llevaba autoridad callada. Madera pulida, títulos enmarcados en leve olor a eucalipto. Elena era exactamente como la recordaba de la última cena vecinal, a la que ambas fuimos ojos filosos, voz cálida. La clase de mujer que podía consolarte y acorralarte en el mismo aliento. Se levantó de su escritorio cuando entré, su cabello oscuro recogido, pulcro, su expresión ilegible. Daniela dijo señalando la silla frente a ella. Pareces alguien que ha pasado la semana sosteniendo el cielo. Algo por el estilo. Dije. Esperó a que me sentara, luego cerró la carpeta que revisaba. Cora me llamó anoche. Dijo que encontraste algo de qué hablar. Sí. Saqué de mi bolsa grande la carpeta y la puse en su escritorio. 300 páginas de traición, impresas en letra 12. Miguel empezó una empresa con mi nuera. Usó nuestra dirección, nuestros ahorros y posiblemente nuestras inversiones conjuntas. La llamó Vargas & Hart Bienes Raíces. Elena alzó una ceja hojeando las primeras páginas. Sutil murmuró. Cuando ponen el crimen en el nombre, mi trabajo se facilita. Logré una risa pequeña y frágil. Hay más. Transferencias de nuestra cuenta conjunta, pequeñas pero constantes. Unos miles aquí, unos miles allá. Suficiente para sembrar su nueva aventura. Elena se recostó en su silla uniendo los dedos. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 22 años. Dije. Asintió lento. Entonces recuerdas el prenupcial. Parpadeé. Claro. Miguel insistió. Idea de su papá. ¿Era para proteger los bienes familiares en caso de que uno quebrara o engañara? Terminó Elena. Leí tu copia esta mañana. Hay una cláusula que dice que cualquier infidelidad probada o mal uso de fondos maritales anula los términos de protección de bienes. O sea, si probamos ambas, tienes derecho a la mayoría de la riqueza adquirida en conjunto. La miré fijo. ¿Hablas en serio? Mortalmente. Por primera vez en semanas sentí algo más que desesperanza. Momento. ¿Cómo probamos el mal uso? Ya lo tienes, dijo Elena tocando la carpeta. Recibos de hotel, transferencias, registro de empresa, dirección compartida, todo bajo bienes conjuntos. Eso es un rastro que cualquier juez seguiría directo a un veredicto. Tragué fuerte. Entonces podría quedarme con todo. Ella sonrió leve. No digamos quedarte. Digamos reclamar. Miguel armó este desastre con tu nombre, en la mitad de los papeles. No estás robando. Estás recuperando lo tuyo. Exhalé lento, mis manos temblando, lo justo para que lo notara. Elena deslizó un vaso de agua hacia mí. Esta parte dijo. Suave es donde dejas de pensar como esposa y empiezas como cliente. ¿Estás lista? Pensé que sí, dije, pero oírlo en voz alta lo hace real. Bien, dijo. Real es donde empieza la sanación.
también donde ganamos. La hora siguiente me guió por cada documento que presentar, que guardar privado, cómo asegurar mis cuentas antes de que Miguel notara el cambio de marea. Habló con precisión y convicción callada, y me di cuenta de que no era solo abogada. Era estratega, alguien que entendía el lenguaje de la ley y la traición. Cuando terminamos, Elena cerró la carpeta y dijo: «Presenta el lunes a primera hora. No le des tiempo de mover nada. Una vez que esto llegue a corte, queda en actas». Me puse de pie sintiéndome más alta de algún modo. «Gracias, Elena». «De verdad», sonrió de nuevo más suave esta vez. «Es solo ley, Daniela, pero también es justicia. Y a veces, cuando has estado callada demasiado, suenan exactamente igual». Afuera la lluvia se había empezado otra vez, líneas delgadas y plateadas contra el vidrio. Caminé a mi coche sin paraguas, el aire frío picando mi cara, y por una vez no dolió. Se sintió limpio. Para el jueves los papeles estaban presentados. El actuario del juzgado había sellado mi petición con la indiferencia calmada de quien procesa desastres para vivir. Era oficial ahora Vargas versus Vargas, el final de 2 décadas reducido a tinta y registro. Conduje a casa por la llovizna con una firmeza extraña, la clase que viene cuando ya no hay más adivinanzas. Elena me había dicho que me quedara callada, que dejara trabajar al sistema legal. Pero callada era lo que había dejado operar a Miguel tanto tiempo. Callada había sido mi ruina. Así que decidí ser factual en vez. No vengativa, solo factual. Esa tarde llamé al primer número de la lista de inversionistas que encontré en sus correos. Un hombre llamado Bernardo Salas, desarrollador de Puerto Vallarta que una vez cenó con nosotros. Recordé su colonia y su risa demasiado fuerte. «Bernardo», dije cuando contestó mi tono cortés pero frío. «Habla Daniela Vargas, la esposa de Miguel. O mejor dicho, su futura exesposa». Dudó. «Ah. Bueno, Daniela, justo iba. No te quito mucho tiempo. Solo quería asegurarme de que supieras que Vargas y Hart Bienes Raíces está actualmente en un caso de divorcio en curso, involucrando mal uso de bienes maritales. La dirección que usaron para el registro es mi casa. Tal vez quieras revisar dónde va tu dinero antes de que las cosas se compliquen». Una pausa larga. Luego una risa nerviosa. «Entiendo. Gracias por el aviso». Cuando colgué no sentí triunfo, solo un sentido extraño de equilibrio. En los días siguientes hice 3 llamadas más a un corredor en Morelia, una pareja de inversionistas en Zapopan y una mujer que apenas conocía del club de golf de Miguel. Nunca mentí, nunca exageré. Solo leí los hechos en voz alta como si recitara el clima. La verdad llevaba su propia temperatura. Para el domingo la voz había empezado a correr. Cora me mandó una captura de Facebook, una publicación vaga sobre ética cuestionable en sociedades inmobiliarias locales. Los comentarios abajo eran un incendio, vecinos, clientes, conocidos viejos, conectando puntos más rápido que yo. Al principio la culpa me jaló. No era de mi índole causar vergüenza pública. Luego recordé la foto de Miguel y Teresa bajo ese paraguas y la sensación de la lluvia resbalando fría por mi cuello mientras la tomaba. La vergüenza, me di cuenta, era lo menos que me habían dado. Esa tarde, mientras alimentaba a Cooper y ordenaba la cocina, el teléfono sonó de nuevo. Era Bernardo. Daniela dijo, su tono distinto, ahora más medido. «Tenías razón en advertirme. Retiré mi interés. Y entre nosotros los demás también lo harán. Nadie quiere comprar en una demanda». «Entiendo», dije. «Y gracias por avisarme». Cuando colgué me recosté en la encimera y exhalé. No era alegría lo que me llenaba, sino claridad callada. Cada mentira que Miguel había construido se desmoronaba, no a gritos, no con venganza, sino con exposición. Él me había dado la prueba. Yo solo encendía la luz. Más tarde me senté en el porche con mi té, viendo la neblina rodar por la calle. El celular vibró una última vez, un mensaje de Elena. El juzgado recibió confirmación de la presentación. «Lo hiciste bien, Daniela. No hables más alto que la verdad.
Ella está haciendo el trabajo por ti. Sonreí leve dejando el celular a un lado. En algún lugar del centro Miguel probablemente se daba cuenta de que las llamadas habían empezado. En algún lugar Teresa aprendía que la reputación se derrumba más rápido que la confianza. Y aquí, en el zumbido suave de mi casa callada, al fin sentí algo cercano a la paz. La historia no había terminado, pero, por una vez, yo era quien la contaba. El salón de conferencias era todo vidrio y silencio, un acuario de guerra educada. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas fría y blanca contra la mesa pulida. Frente a mí estaban Miguel y su abogado, un joven nervioso con la postura de quien se arrepentía de haber dicho sí a este caso. De mi lado Elena Ruiz, calmada como siempre, pluma lista, su cuaderno negro abierto como arma, que no necesitaba gritar para ser letal. Miguel evitaba mis ojos. Llevaba el mismo traje azul marino que usó en la graduación de nuestro hijo, el que planché y elogié esa mañana sin saber que pulía armadura para batallas futuras. Ahora le quedaba flojo la tela en los hombros un poco suelta. Elena empezó sin preámbulo. «Estamos aquí para discutir términos de acuerdo», dijo. «La señora Vargas está lista para avanzar sin juicio largo siempre que se respete transparencia y equidad». El abogado de Miguel carraspeó. «Mi cliente está dispuesto a ofrecer una división amistosa de bienes». La ceja de Elena se alzó. «¿Amistosa?», se giró a mí con sonrisa leve. «Daniela, trajiste el expediente». Saqué de mi bolsa una carpeta gruesa y la puse en la mesa. El sonido al caer rompió la quietud. «Esto, dije, es el mal uso documentado de fondos maritales, el registro de Vargas y Hart bienes raíces, y una serie de transacciones que suman más de 70.000 pesos que fueron de nuestros ahorros a esa empresa». La mandíbula de Miguel se tensó. «¿Revisaste mis cuentas?» «Nuestras cuentas», corregí. «Conjuntas. ¿Recuerdas?». Su abogado lo miró desconcertado. «Estamos listos para ofrecer un 50-50, Elena». Ni levantó la vista. 50-50 no está en la mesa. El acuerdo prenupcial anula explícitamente división igual en casos de infidelidad probada y mala conducta financiera. «Esa cláusula está desactualizada», murmuró Miguel. Elena sonrió serena y quirúrgica, como tu entendimiento de forense digital. «Tenemos tus correos, señor Vargas, los donde discutías transferir propiedad de la empresa a la señora Hart una vez finalizado el divorcio. No es solo infidelidad, es intento de ocultar bienes». El color se le drenó de la cara. Por un momento el único sonido fue el zumbido leve del ventilador del techo. «Nunca quise», empezó. «Lo paré. Quisiste construir algo con ella. Solo no creíste que notaría que la base estaba hecha con mi dinero». Su abogado revolvió papeles tratando de reagruparse. «Entonces, ¿qué quiere su cliente?», preguntó a Elena. Elena se giró a mí, su tono suavizándose. «Daniela, lo miré. Quiero la casa control total de nuestras cuentas de inversión y 70% de los bienes restantes. Puedes quedarte tu fondo de retiro y tu coche. Y el perro los fines de semana». La cabeza de Miguel se alzó de golpe. «¿70%? Eso es robo», no dije callada. «Eso es matemáticas». Elena deslizó un documento por la mesa, nuestra propuesta escrita y pulcra. «Dada la evidencia, esto es generoso. Si vamos a juicio, la señora Vargas podría perseguir confiscación total». El abogado de Miguel dudó escaneando el papel. «Necesitaremos tiempo para revisar». «Claro», dijo Elena, «pero no mucho. Cada hora que retrasen nos da otra razón para avanzar con descubrimiento. Y créame, el juzgado no apreciará el retraso». El joven asintió, su pluma temblando al juntar sus notas. Miguel se recostó exhalando lento. Lo vi al hombre alrededor del cual construí una vida ahora solo, otro extraño negociando el costo de sus errores. «No tienes que hacer esto», dijo al fin su voz rompiendo la formalidad. «Podríamos manejarlo en privado». Casi me reí. «Miguel, nada de esto ha sido privado en mucho tiempo. Te aseguraste de eso el día que registraste tu traición bajo nuestro techo».
Helena cerró su cuaderno. Terminamos aquí. Les escribiremos. Al ponernos de pie, Miguel susurró. ¿No eres la mujer con la que me casé? No, dije juntando la carpeta. Ella te habría perdonado. Afuera el pasillo olía leve a cítricos y tinta de copiadora. Helena y yo caminamos al elevador en silencio hasta que dijo: «Lo manejaste hermoso». «No me sentí hermosa», respondí. «Solo terminada». Presionó el botón del elevador y me dio sonrisa cómplice. «Terminada no es el final, Daniela. Es el inicio de páginas limpias». Cuando las puertas se cerraron, vi un último vistazo de Miguel a través de las paredes de vidrio, todavía sentado mirando la silla vacía donde estuve. No sentí lástima, ni siquiera victoria, solo verdad inquebrantable. El equilibrio había cambiado, y esta vez yo sostenía la pluma. 2 semanas después, me senté en la oficina de Helena de nuevo, viendo el último acto de un desmoronamiento largo y lento desplegarse en tinta azul. El aire olía leve a café y tóner de impresora. Miguel estaba frente a mí, una pluma temblando entre sus dedos, mientras revisaba el documento de acuerdo una última vez. Su abogado se veía agotado, más pálido, ahora voz apagada. Había dejado de discutir. Cada número, cada fecha, cada transferencia había sido verificada. Cada mentira cruzada. Helena había armado el tipo de caso que no necesitaba amenazas. Hablaba fluido, en evidencia. Miguel me miró una vez, su expresión ilegible. «Te quedas con todo», dijo callado. No lo corregí. Lo que me quedaba no era todo, era lo que quedaba después de que la verdad hizo su trabajo. El documento frente a él listaba los términos en lenguaje legal. Cuidadoso, la casa solo a mi nombre. 70% de las inversiones divididas en 2 cuentas seguras. Apoyo de retiro de por vida protegido por la misma cláusula, que una vez insistió que firmara por si acaso. Ahora era mi red de seguridad, no la suya. El nombre de Teresa aparecía una vez en los anexos, su firma en los papeles de disolución de Vargas y Hart Bienes Raíces. La empresa se había colapsado en una semana de que la verdad circulara. La voz corrió rápido. Su licencia inmobiliaria estaba bajo revisión por violaciones éticas, sus clientes dispersos, su reputación encogiéndose tan rápido como una vez creció. La pluma de Miguel flotó sobre la última página. Su voz estaba ronca cuando habló. «Nunca pensé que llegaría a esto», Helena respondió pareja. «Siempre llega a esto cuando alguien confunde silencio con consentimiento». Se encogió. Luego firmó. El sonido de la pluma raspando el papel fue pequeño pero final. Helena deslizó los papeles hacia mí. «Tu turno». Mi firma salió fácil, firme, deliberada. No se sintió como venganza. Se sintió como cerrar una puerta que había estado abierta demasiado, dejando entrar aire frío. Miguel se recostó frotándose las sienes. «Espero que estés feliz». Lo miré a los ojos. «No, pero estoy libre». Asintió una vez, movimiento hueco. Luego se levantó y salió sin otra palabra. La puerta clicó cerrándose detrás. El silencio que siguió no fue pesado. Fue limpio. Helena exhaló casi suspiro de alivio. «Lo lograste». «Lo sobreviví», dije suave. Afuera la ciudad se veía distinta, más clara, más brillante, como si la tormenta al fin se hubiera exprimido seca. Caminé a mi coche lento, la carpeta de acuerdo bajo el brazo. Por primera vez en meses, no temía al mañana. Al manejar a casa pasé el edificio de oficinas donde todo empezó. Torre Chapultepec, todavía brillando indiferente al destrozo que había visto. No aparté la mirada. Solo seguí manejando el peso de mi propia vida, asentándose en mis manos como algo que al fin podía dirigir de nuevo. La libertad no sonaba a celebración. Sonaba al zumbido suave del camino, la respiración firme de una mujer que había aprendido a dejar de pedir permiso para existir. La mañana que Miguel se mudó, la casa estaba tan callada que podía oír el viento atrapado en los aleros. Cajas alineaban el pasillo de entrada, su ropa, sus palos de golf, las fotos enmarcadas que quiso llevar, pero no había mirado en años.
Se paró junto a la puerta mucho rato, llaves colgando de su mano como esperando que dijera algo. Mando por el resto, murmuró. Hazlo, dije manteniendo la voz firme. Miró alrededor una vez más, sus ojos trazando las paredes, los muebles, el espacio que una vez construimos juntos. Luego asintió casi para sí y salió. La puerta se cerró suave, pero el clic sonó más fuerte que cualquier discusión azotada. No lo vi irse. Fui a la cocina en cambio. Abrí la llave y dejé correr el agua. Parecía apropiado movimiento contra quietud. Por primera vez en 22 años estaba sola en esta casa y se sentía tanto insoportable como necesario. Para la tarde empecé a limpiar. Fregué cada encimera, vacié cajones y guardé las últimas huellas de él, su taza favorita, la botella de colonia todavía medio llena, el montón de revistas de golf, junto a la cama. Cada cosa se sintió más ligera una vez ida, como si el aire tuviera espacio para respirar de nuevo. Cuando el sol bajó, abrí las ventanas. El aire frío de marzo entró rodando crujiente y filoso, y por un momento sentí algo romperse suelto en mi pecho. Me recosté en el marco y lo dejé pasar, años de decepción callada, subiendo y derramándose en lágrimas sin sonido. No fue colapso, fue liberación. Más tarde encontré la pintura sobrante en el garaje, el mismo color que una vez elegí para la sala, pero nunca usé, porque Miguel dijo que era demasiado frío. Un azul pálido suave y limpio. Lo revolví hasta que el color se profundizó. Luego empecé a rodarlo por la pared, pincelada por pincelada. El olor a pintura fresca llenó el aire cubriendo las últimas trazas de su loción. El leve olor a sus zapatos junto a la puerta. Mientras trabajaba pensé en la vida que se desplegó dentro de estas paredes, las risas, los compromisos, el silencio. No quería borrar el pasado. Solo quería reclamar el espacio que ocupaba. Para cuando terminé la primera pared, el azul atrapó la última luz de la tarde y brilló leve como agua bajo luna. Me senté en el piso, pincel todavía en mano, y miré alrededor. La casa estaba medio vacía ahora, pero ya no se sentía hueca. Se sentía como página en blanco esperando. En algún lugar afuera, una puerta de coche azotó un perro. Ladró, la vida siguió. Recosté la cabeza contra la pared, respirando el leve olor a pintura y lluvia. Por primera vez en mucho no me sentía como mitad de algo. Todavía estaba aquí. Todavía de pie. Todavía mía. 3 semanas después la lluvia volvió, la clase de llovizna suave y constante de Guadalajara que difumina los bordes de todo lo que toca. Me encontré manejando hacia Revolución sin decidirlo de verdad. La calle estaba callada, esa mañana resbalosa con charcos, la misma, donde mi Subaru se murió, y mi vieja vida se detuvo a su lado. Estacioné frente a Torre Chapultepec y me quedé un momento, manos en el volante. El edificio todavía se veía igual, vidrio elegante, simetría pulcra, pero ya no llevaba el mismo peso. Ese día había roto algo en mí, sí, pero también había construido algo más pieza por pieza. Bajé y crucé la calle, mi abrigo apretado contra la llovizna. La lluvia se pegaba a mi cabello, a mis pestañas, pero no me importó. El mismo pedazo de banqueta me esperaba, un parche ordinario de pavimento, que una vez sostuvo el peor momento de mi vida. Por un rato solo me quedé ahí. El aire olía a asfalto mojado y café de la cafetería cercana. Los coches pasaban lentos y firmes como la vida cuando al fin dejas de pelear su ritmo. Me imaginé a la mujer que fui ese día sentada en la banqueta, rímel corrido, demasiado choqueada para llorar. Quise decirle que lo lograría. Que estaría aquí de nuevo, no como el destrozo, sino como la testigo que sobrevivió. Caminé unos pasos por la banqueta, trazando el mismo camino donde Miguel y Teresa habían caminado juntos. Mi estómago no se retorció esta vez. No quedaba enojo, solo un dolor leve y distante del tipo que ya no exige atención. Un claxon me sacó de golpe y me reí callada para mí. La vida parecía se negaba a parar para reflexión. Y tal vez ese era el punto. Cuando la lluvia se espesó, me metí en la cafetería al otro lado de la calle.
El mismo lugar desde donde llamé a la grúa. El barista parecía lo bastante joven para ser mi nieto, su sonrisa fácil, las manos tatuadas con dibujitos pequeños. Día lluvioso para manejar, dijo. Siempre lo es. Respondí pidiendo un capuchino. Me senté junto a la ventana con mi taza viendo Revolución a través del vidrio empañado. La calle brillaba viva con reflejos. Pensé en la versión de mí que se sentó aquí semanas atrás, corazón en pedazos, el futuro. Nada más que neblina. Ahora la neblina se había levantado. No a sol exactamente, sino a algo más suave, más firme. Tomé el café despacio, dejando que su calor se asentara. El mundo afuera no esperaba que reconstruyera. Había seguido moviéndose, y yo elegí moverme con él. No había victoria ni fanfarria, solo comprensión callada. Cuando terminé salí de nuevo. La lluvia se había suavizado a neblina, colgando sobre la ciudad como aliento. Al otro lado de la calle, la banqueta donde mi coche murió brillaba bajo la luz. La miré una última vez. Luego giré hacia casa. Mis pasos eran lentos pero seguros. La tormenta al fin no tenía nada más que llevarse. La tarde se asentó suave sobre el barrio, la clase de atardecer de Guadalajara que difumina la línea entre día y noche. La lluvia había parado horas atrás, dejando el aire fresco y tierno. Me paré en el porche, taza en mano, viendo las nubes diluirse en rayas de plata desvaneciente. La casa estaba callada, paredes limpias, pintura fresca, cortinas nuevas, que colgué yo misma. El olor a lavanda flotaba de la vela encendida junto a la puerta. Cooper yacía a mis pies, su cola rozando las tablas de madera cada rato, recordándome que no estaba del todo sola. Miré el foco junto a la puerta, el mismo que Miguel instaló el año que compramos la casa. Lo recordé arriba en la escalera, sonriendo, gritando abajo que le pasara el desarmador. «Para que siempre encuentres el camino a casa», había dicho. En ese momento pensé que era romántico. Ahora sabía que era promesa que no pudo cumplir. Por semanas había pasado junto a esa luz sin tocarla. Dejarla apagada se sentía como declaración negativa, a fingir que todavía esperaba que algo o alguien regresara. Pero esta noche se sentía distinta. No más ligera, no del todo sanada, pero más firme de algún modo. Dejé la taza y estiré la mano para girar el interruptor. El foco parpadeó una vez. Luego brilló un halo suave y dorado, derramándose por los escalones. La luz no se veía como antes. Ya no era faro, era límite. Declaración callada de que la paz al fin pertenecía aquí. Adentro el teléfono sonó mensaje de Rafael. «Pensando en ti, mamá. ¿Cena pronto?» Sonreí respondiendo rápido. «Siempre. Tú elige el lugar». El ritmo de la vida regresaba en pedacitos pequeños y ordinarios, llamadas de amigas, paseos con Cooper, mañanas que empezaban sin temor. Todavía me sorprendía. Estirando la mano al otro lado de la cama, todavía encontraba ecos de risas viejas en los rincones de la casa. Pero el dolor se había suavizado, embotado en algo que ya no me definía. Retrocedí y vi el porche brillar contra el atardecer. En algún lugar de otra parte de la ciudad, Miguel vivía su nueva vida. No lo odiaba, no necesitaba. El perdón no era para él. Era el espacio que me hice para respirar de nuevo. Los grillos habían empezado su coro callado. Las primeras estrellas parpadeaban a través de las nubes diluyéndose. Tomé el último sorbo de té y me senté en el columpio del porche, dejando que el aire fresco rozara mi piel. La luz zumbaba arriba, firme y cálida. Por años había significado esperar. Esta noche significaba hogar. 6 meses después, el patio olía a romero y lluvia. Las hortensias que planté en primavera florecían llenas, ahora azules y rosas suaves, extendiéndose como acuarela a lo largo de la barda. Un pequeño grupo de risas flotaba del patio Cora, equilibrando una charola de té helado Rafael en la parrilla, fingiendo que sabía lo que hacía, y mi vecina Luisa trayendo un tazón de fresas de su jardín. Me paré en la ventana de la cocina un momento, viéndolos. La casa ya no hacía eco. Respiraba. Las paredes, una vez pesadas de tensión, ahora sostenían el ritmo de días normales.
Música en las mañanas, el zumbido de la tetera, el tintineo del collar de Cooper contra el piso. Mamá llamó a Rafael desde afuera. Creo que estoy quemando las hamburguesas. Entonces dales la vuelta más rápido. Grité de vuelta sonriendo mientras sacaba un montón de platos. A veces se parecía tanto a su papá que me sorprendía, pero se movía distinto, más suave. Había dejado de tratar de arreglar lo que no era suyo. Cuando todo se derrumbó, apareció con cajas de mudanza y manos firmes diciendo: «Solo reconstruiremos». Y de algún modo lo hicimos. Cuando la tarde se asentó, comimos bajo las luces de cuerda que colgué yo misma. Conté historias sobre mi primer trabajo, sobre sus abuelos, sobre los viajes por carretera que siempre quise hacer, pero nunca hice. Rafael escuchó, luego se recostó en su silla. «Entonces, ¿qué sigue?» «He estado pensando en eso», dije. «Tal vez un viaje. Viaje lento, sin horarios, sin relojes, solo yo, el camino y tiempo que al fin me pertenece». Sonrió. «¿Tú de mochilera?» «Eso pagaría por verlo». No dije mochilera, reí. Más como trenes y posadas, tal vez. Italia, tal vez. La costa de Colima. Donde sea que me dé ganas de parar. Cora levantó su vaso. «Por versión 2», dijo. La Daniela mejorada, sin errores, sin equipaje. Las risas ondularon alrededor de la mesa. Hasta Cooper ladró una vez, como en acuerdo. Cuando los platos se vaciaron y la noche enfrió, Rafael se quedó a ir a ayudar con los trastes. «Pareces feliz», dijo callado, enjuagando un vaso. «Lo estoy», admití. «No la clase de feliz que viene de que todo sea perfecto. La que viene de saber que puedo sobrevivir cuando no lo es». Asintió secándose las manos. «Te lo ganaste». Después de que se fue, salí de nuevo al porche. El aire estaba quieto, llevando el sonido leve de grillos. Miré alrededor lo que había reconstruido, no solo la casa, sino el ritmo de mi vida. Adentro, una maleta esperaba junto a la puerta, medio empacada, mapas, libretas, una guía marcada con estrellitas. Mañana saldría mi primera parada a un pueblito a lo largo de la costa de Jalisco. Nadie a quien responder, ningún lugar donde tuviera que estar solo adelante. Encendí la luz del porche, la misma que Miguel cableó todos esos años atrás, y la vi brillar contra la oscuridad. Esta vez no era para esperar. Era para vivir.